Sí, el 6 no lo habíamos hecho. De las rendijas separadas 0,25 centímetros. Si las rendijas se iluminan con luz coherente de 600 nanómetros, calcular la distancia desde el máximo central a la franja para la cual la intensidad promedio sobre la pantalla es 75% del máximo. Bien, medio un trabalengua, pero si se fijan, está hablando de dos rendijas, nos da la distancia L, y nos da la longitud de onda de la fuente, ¿verdad? No sé si vieron con Fabián esta formulita que está acá abajo, de intensidad. ¿No llegaron a verla? Sí, profe, ayer la vimos. Ah, buenísimo. Bien. Entonces no comento nada sobre esto. La cuestión que vamos a calcular la intensidad de ese patrón de interferencia que se forma en la pantalla, dependiendo de estos factores. De la distancia a ese máximo que calculemos, la distancia de la pantalla, la distancia entre rendijas, la longitud de onda. El ejercicio nos da un dato que nos dice que tenemos que calcular la distancia a la cual la intensidad es un 75% de la máxima. Entonces, si relacionamos con esta fórmula que ustedes vieron, y hacemos esta relación de intensidad sobre intensidad máxima igual a 75%, lo pasamos a la unidad, obviamente, y haciendo este despeje nos va a quedar igual a 4 por el coseno, y vamos a llamar x a todo este factor. Bien, eso lo entendieron, ¿verdad? El 75%, ¿por qué hago esa relación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a partir de ahora este despeje, si se fijan, para nosotros calcular I, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, y como está afectado un coseno cuadrado, tenemos que recurrir a una identidad trigonométrica para poder despejar ese factor X, y en base a eso ya sí despejamos I, porque como vemos tenemos todos los demás valores. Tenemos D, tenemos L y tenemos lambda. Bien. Recurrimos a esta identidad trigonométrica, podrían utilizar otra ustedes, como quieran, pero con esta vamos a resolverla acá en este ejemplo. Despejamos el coseno cuadrado, pasa el 4 para acá abajo, y la identidad la utilizamos, nos queda esta igualdad. Una vez llegado a eso, despejamos que nos quede coseno de 2x, pasamos el 2 para aquel lado, hacemos esa división, pasamos el 1 restando para acá, llegamos a esta ecuación, y acá pasamos el coseno para el otro lado, pasamos este 2, perdón, sí, pasamos el coseno primero para allá, y después despejamos el 2 para aquel lado, llegamos a esto, reemplazamos la x por el factor que nosotros trabajamos con x para no colocar el paréntesis este grande en todo este despeje. Una vez que llegamos a 2x, reemplazamos la x por el paréntesis, despejamos y, que es nuestra variable, y acá comenzamos a reemplazar por los valores que nos dieron de dato. Lambda, 600 nanómetros, 1,2 la distancia de la pantalla, 2pi por d, acá guarda que son centímetros, tienen que pasar siempre a metros, ¿no? Era 2,5
Sí, por 10 a la menos 3, que es igual al enunciado que creo que nos decía 0,25 centímetros. Resuelven y nos da la distancia para la cual la intensidad que vamos a medir ahí es del 75% de la intensidad máxima. ¿Cómo lo vieron? Bastante fácil. Bien, Una vez que profe. aplicamos la fórmula ya es todo matemático, ¿no? Exactamente, así es. Una vez que tenemos esa fórmula, es cuestión de aplicarla solamente, no había ninguna otra. Bueno, se puede llegar a complicar en un parcial, pero no voy a dar que tenga que saberse de memoria ninguna identidad trigonométrica, así que si llego a dar un ejercicio de estos, también se le voy a dar a la identidad, así que creo que no va a haber problema. No sé si con Fabiana vieron el gráfico en el cual explica esta fórmula de intensidad, para que ustedes tengan una idea de cómo varía la intensidad con la distancia. Que es una campana de Gauss, ¿la vieron? No, profe, no. Eso no recuerdo. Bueno, de última, No, eso no. ahí podemos llegar a googlear y comparto el video, pero si lo ponen van a ver unas campanas de Gauss que se van como achicando la intensidad a medida que se alejan del máximo central. Eso lo han visto en laboratorio. Ahí vi un videito que subió Fabiana del experimento. Sí, Observaron que cómo se. la luz va desapareciendo a medida que se aleja del centro. Exactamente. Esas luces de esos patrones responden a una campana. A ver, ya le voy a anotar acá. Van a ver que el máximo central tiene una intensidad, después bueno, lo vamos a hacer más chiquito para que se vea mejor. Van a ver que comienza a disminuir la intensidad a medida que se van alejando, porque hay pérdidas, obviamente. ¿Bien? Este es el máximo central y comienza a disminuir de este lado igual, hasta que ya llega a un determinado máximo que ya no lo pueden apreciar. Bien, este sería el máximo para la intensidad máxima y después vamos viendo que responden un porcentaje menor de la intensidad máxima, tanto para cada máximo como para el mismo máximo también a medida que nos alejamos del centro, ¿verdad? Esa fórmula responde a ese comportamiento. Bien, si no hay duda pasamos al 7. El 7 vemos que dice lo siguiente: un patrón de difracción se produce sobre una pantalla de 140 centímetros de una sola rendija y la fuente es de 500 nanómetros. La distancia del centro del máximo central al mínimo de primer orden es 0,75 milímetros. Calcular el ancho de rendija. Bien, estas fórmulas de simples rendijas la vieron con Fabiana, esta y estas. Sí, profe. Bien, ¿notaron la diferencia? Antes teníamos dos pares de ecuaciones, uno para máximos y otro para mínimos. Ahora simplemente tenemos para mínimos. Vamos a calcular esta distancia a los mínimos, ¿bien? O sea, a los oscuros. M ahora representa el índice de los mínimos y como verán ya no existe más para cero. ¿Por qué? Porque en cero no hay ningún mínimo. Aparecen con los índices acá para que respondan a esta fórmula del seno, ¿verdad? Y si yo les pido, por ejemplo, calcular esta distancia
a este máximo. ¿Cómo se les ocurre? Al máximo, este es el máximo central, este es el máximo 1, máximo 2, máximo 3. ¿Cómo se les ocurre que pueden calcular esta distancia si no tengo ninguna ecuación para los máximos? O sea, podemos calcular esta distancia, podemos calcular esta distancia. Ah, son iguales todas las distancias, así que simplemente podría utilizar para uno y después las otras distancias se van solapando. Claro, a diferencia de los máximos del patrón de interferencia, perdón, de lo que era doble rendija, que las distancias eran iguales, acá no. Este gráfico representativo, no sé si lo habrán visto ustedes en un video de YouTube o alguna presentación de Fabiana, pero esta distancia nos responde dos veces esta, nos responde tres veces esta. Si ven, se van achicando la distancia entre los mínimos, a diferencia del doble rendija. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Podemos calcular la distancia primer mínimo, que sería esta. Calculamos las distancias segundo mínimo, y la diferencia, o sea, dividimos en dos esta diferencia, llegamos a la mitad, que es la distancia al máximo, en este caso al primer máximo, que era lo que yo les pregunté. Entonces, con este par de ecuaciones podemos calcular también la distancia a los máximos. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. Bueno, en base a eso, pasemos a resolverlo. Nos piden el ancho de rendija. Acá, como ven, dijimos que hay un par de cambios. Primero, hablamos de solamente oscuros. Segundo, M, ahora hablamos de índices de mínimos también. Y como ven, A, ahora se llama A, no se llama D. A sería el ancho de la rendija. Bien. Sería lo que nos están pidiendo como incógnita. Para eso, ¿qué hacemos? Primero, acuérdense, hay que, antes de igualar estas dos ecuaciones, ¿qué hacíamos? Verificábamos El ángulo, ¿no es que, cierto? exactamente, que el ángulo sea muy pequeño. Por eso, despejamos, como tenemos I, tenemos L, directamente despejamos el ángulo, hacemos el arco tangente y verificamos que el ángulo es 0,0 grados, 0 minutos, 1,93 segundos. Por ende, es muy pequeño. Al ser muy pequeño, igualamos y simplemente nos queda despejar estas dos ecuaciones, que vamos a ver debe estar abajo. Como mencionaba, el orden de m es igual a 1, ya que i, el dato era i sub 1, al primer mínimo. Despejamos y reemplazamos directamente los valores obtenidos y llegamos a este valor que sería el ancho de la rendija que atraviesa este frente de onda. ¿Cómo lo vieron? ¿Simple? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Bien, vamos al 8. El 8 nos dice luz de 587,5 nanómetros ilumina una rendija de 0,75 milímetros de ancho. Bien, ustedes ya definen ahí que es de una rendija, entonces ya saben qué ecuación vamos a aplicar. Nos pregunta, ¿a qué distancia de la rendija debe localizarse una pantalla si el primer mínimo, a ver, no puedo ver justo acá, en el patrón de difracción va a estar
a 0,85 milímetros del centro de pantalla. Bien, ustedes ya vieron cómo lo pasé acá, pero acá ponemos las dos condiciones, ¿verdad? Nos preguntan L para y sub 1 igual a 0,85 milímetros. Bien, una vez que ustedes arman esto, que son los datos y las incógnitas, lo demás simplemente es aplicar estas fórmulas. Son simples, lo que pasa es que son muchas, pero como más parciales que dos prácticos y ahora ustedes en la virtualidad tienen esa ventaja que pueden tener fórmulas, es bastante simple que, que lo resuelvan bien, ¿no? Bien. ¿Qué verificamos primero, como siempre? Que el ángulo sea muy chico. Perfecto. Pueden usar la ecuación del seno o la ecuación de la tangente, depende, obviamente, de qué datos cuentan, ¿verdad? En este caso, como cuentan con lambda, m y a, usan esta del seno. No tienen la distancia L, por eso no pueden usar la tangente. Entonces verificamos con la ecuación del seno, reemplazamos m igual a 1, ¿por qué? Porque nos dan ese dato, que es para el primer mínimo. Reemplazamos, acá verifiquen ustedes sus calculadoras que estén bien en radianes, en grados, verifiquen los resultados para que en el parcial no les den mal, que sean acordes a lo que estamos acá poniendo. Como el ángulo es pequeño de vuelta, ahí sí igualamos el seno con la tangente y podemos llegar a resolver lo que nos pedían que era L. Acá les queda a ustedes verificar en la calculadora, reemplacen I, A, M vale 1, lambda 587,5. Debería darles una distancia a la pantalla de 1,085 metros. Bien. Y después nos pide el ítem B, leo acá de la guía, ¿cuál es el ancho del máximo central? ¿Por qué habré puesto esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ancho del máximo central igual a esto o igual a esto. ¿Qué opinan? ¿Tienen sentido esas ecuaciones o qué será? ¿Se acuerdan que calculamos? ¿Qué cosa calculamos? Este ángulo, ¿qué sería? Este, ¿verdad? Sí, sí. Eso. Que representaba el ángulo al primer mínimo. Acá hagan de cuenta que este es el segundo máximo, y así, el primer máximo, ya que este es el máximo central. Entonces, si a ustedes les piden ancho de la franja central, del máximo central, sería esta distancia. Del máximo central, el ancho. Se puede expresar en grados o se puede expresar en metros, ¿verdad? Si no les aclara el enunciado. En grados, si se fijan, ese ancho es el doble del ancho al primer mínimo. Por eso que se coloca dos veces el ángulo al primero oscuro. Como teníamos el primero oscuro, lo multiplicamos por 2 y obtenemos el ancho de la franja central medido en grados. Si no, obviamente lo multiplican dos veces por la distancia y 1 y obtienen la distancia completa del máximo. En este caso serán milímetros. Ahora tengo más arriba, pero sería 2 por, acá está, I oscuro 1.
El valor era 0,70, no, a ver, 0,85 milímetros. Bien, multiplicamos 0,85 milímetros y les va a dar el ancho en milímetros de la franja central. ¿Dudas? Hasta ahí no, Ah, profe. profe. No, profe. Vienen bien. Bien, estoy viendo que se sumaron varios más. Les comento todos ya que están, antes que me olvide. La idea es que hoy, mañana terminamos el práctico 2 y el miércoles que viene tomamos parcial. Así que les recomiendo que para mañana repasen un poquito para que nos saquemos las dudas si es que tienen. Entonces mañana terminamos este práctico, sacamos las dudas, lo usamos de consulta. Y el miércoles que viene, 16:15, estaría el primer parcial, rendiríamos el práctico 1 y 2. ¿Bien? Profe. Bueno, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Están todos avisados. Si ven que faltó alguien, bueno, ya pongo en el grupo yo también para que no haya dudas, en el grupo de WhatsApp. Bien. Ahora pasemos al 9, que el 9 es lo que le comentaba yo del poder de resolución para ver dos objetos de un lente circular. Si no lo vieron en la teoría, ya veo si mañana les muestro un videito que explique más o menos lo que son los gráficos de interferencia y demás para que podamos entender un poquito más estas ecuaciones. Pero son simples, así que voy a pasar a leer y vemos qué opinan. Nos dice, la Luna está aproximadamente a 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Es posible que dos cráteres lunares separados por 50 kilómetros se resuelvan mediante un telescopio en la Tierra si el telescopio tiene un diámetro de 15 centímetros. Considerar la longitud de onda igual a 700 nanómetros. Bien, nos dan la distancia. Acá les comento, hagan de cuenta que esta es la Tierra. Estos son los dos cráteres de la Luna, perdón, la Tierra sería donde está el telescopio, la distancia L sería de los cráteres al telescopio, y acá veríamos nuestro patrón de interferencia, donde se daría el máximo, los mínimos, que eso es lo que les quería comentar. Lo vamos a ver, ya voy a buscar alguna presentación, pero bueno, acá ustedes van a ver los máximos de esos cráteres, con la campana que yo les mencioné antes, y bueno, después van apareciendo los segundos máximos y demás. Si se fijan, es una abertura simple, pero circular, a diferencia de lo que veníamos viendo, que eran rectangulares. Entonces los patrones de interferencia se dan de manera circular. Aparecen máximos y aparecen mínimos. Los máximos se representan, obviamente, por luminosos y los mínimos por oscuros. Hagan de cuenta que tiene un ancho, esto también tiene un ancho luminoso, que serían los máximos, y aparecen los oscuros, que sería este y demás. Bien. Y aparecen estas fórmulas, donde, por ejemplo, esta fórmula de acá representa el ángulo para el primer anillo oscuro de difracción por abertura circular. O sea, si ustedes pueden medir el ángulo, este ángulo, sería el ángulo del primer oscuro. Bueno, habría que hacerlo mejor, yo voy a buscar. Pero ahí se ve un ángulo, que sería el ángulo 1. Acá tiene como subíndice M, porque depende si el grado del primero oscuro o el segundo oscuro.
y responde a esta fórmula solamente para abertura circular. Entonces, reemplazamos m igual a 1, que es lo que le acabo de mencionar acá, nos queda esta ecuación de esta manera. ¿Para qué les digo todo esto? Hay un ángulo, una distancia, un diámetro mínimo, perdón, del lente, que está relacionado con la longitud de onda. A ver, un poquito más abajo. Esta ecuación representa el diámetro mínimo de este lente para poder resolver dos objetos que obviamente están relacionados por un ángulo que ustedes ven que sostiene entre los dos objetos y una longitud de onda. Bien, esta ecuación, como verán, sale de acá. Ya lo van a ver en la teoría bien, la explicación, pero en la práctica solamente vamos a usar esta ecuación y esta ecuación. Acá vemos, para calcular ángulos, depende cada mínimo, y acá el lente mínimo de diámetro mínimo para que se puedan distinguir esos dos objetos. Ya van a ver en la teoría que, ¿se acuerdan acá las campanitas que hice? Para que se puedan distinguir esos dos objetos, el máximo central de uno tiene que coincidir con el mínimo del otro. A ver, voy a ver si me sale un poquito acá. Hagan de cuenta que este es el patrón de un objeto, que sería este. Hagan de cuenta que el cráter 1 le llamemos. Y el rosado que puse, el cráter 2, que sería este. Cuando el máximo de un objeto coincide con el mínimo del otro objeto, esa es la distancia mínima para poder resolver dos objetos. Hagan de cuenta que ustedes van en la ruta, ¿verdad? Y ven las luces de un auto. A determinada distancia van a observar las dos luces separadas. Sin embargo, cuando está muy lejos, ¿qué ven ustedes? No ven las dos luces separadas. A medida que aumenta la distancia, llegan a ver una sola, ¿verdad? Eso depende en nuestro caso sería, bueno, de la longitud de onda, la luz y la pupila de nuestros ojos, pero está relacionado con esta fórmula. El diámetro del lente, la longitud de onda de la luz y la distancia al objeto. Bien, ya lo van a ver bien en la teoría. En base a esa pequeña introducción, veamos si podemos resolver lo que nos pide. ¿Qué nos pedía? Ya me olvidé de este ejercicio. A ver. Nos pedía... nos pregunta si es posible que dos cráteres, con toda esa info, se resuelvan con un lente de 15 centímetros. O sea, nos dan todos estos datos y nos pregunta si realmente podemos llegar a distinguir dos cráteres con este lente. Bien, en base a lo que más o menos intenté explicar, ¿qué hacemos primero? Fíjense. Triangulamos. Acá guarda que este ángulo de esta ecuación es el ángulo que sostiene las dos rectas que estoy marcando, ¿verdad? No es el ángulo, como veníamos manejando sino todo el ángulo entre los dos objetos, ¿bien? Si triangulamos, acá, ¿qué nos queda? Tangente del ángulo, de este ángulo intermedio, igual a I sobre L. O sea que acá podemos calcular directamente el ángulo con la tangente, ¿verdad? Como sabemos que 50 kilómetros es la diferencia de los dos cráteres, obviamente la distancia que representa acá sería 25 kilómetros.
La distancia L la tenemos, o sea que tenemos para triangular y calcular este ángulo que sería igual a este que estamos acá. En base a ese ángulo, aplicando la fórmula, llegamos a este valor. ¿Bien? ¿Para qué llegamos a ese valor? Para poder reemplazar acá y ver si ese diámetro que tenemos realmente es suficientemente grande para llegar a discriminar los dos cráteres. Reemplazamos acá hay un error, parece. Fíjense en que está reemplazado en la fórmula. Qué raro que, bueno, este lo hice el año pasado. Vean que esta fórmula, el ángulo que nos piden, ¿cuál es? Este, ¿verdad? Y acá reemplazamos equivocadamente este ángulo, que ese ángulo calculado era este intermedio. O sea que esto hay que multiplicarlo por 2 para que sea θ sub 1, ¿verdad? Si multiplicamos por 2, ahí ustedes lo van a hacer en la ecuación, en la calculadora, les va a dar un valor y tienen que corroborar que ese valor sea menor a 15 centímetros. ¿Lo entienden? Mientras nosotros analicemos un poquito esta ecuación. Como ven, el diámetro del lente es inversamente proporcional al ángulo que pueden sostener los dos objetos, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir eso? Lente más grande, ángulos más chicos. ¿Lo ven? La relación es inversa. Entonces, a medida que yo aumento el diámetro del lente, puedo llegar a discriminar objetos más juntos. ¿Lo ven? O sea, porque este ángulo se achica. Entonces, si yo hago el cálculo y me da que el diámetro, olvídense que es diámetro mínimo, el diámetro para esos objetos debería ser ese valor, y ese valor es menor que 15 centímetros, significa que lo vamos a poder resolver. Si ese diámetro les daría mayor a 15 centímetros, significa que no podríamos resolver y veríamos dos objetos unidos. No. ¿Se entiende el concepto? Más o menos. Hagamos. ¿Hay alguien por ahí, che? Uy, yo perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. No, sí se entiende. Está bien. Está bien. Los demás, aparte de Álvarez. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe, se Perfecto, entiende. Kevin. Bueno, si tienen dudas, yo mañana les busco un video que explique un poco la teoría para poder entender, pero básicamente tengan en cuenta el ejemplo de las luces del auto. Bien, y eso resolverse, poder resolvente, es cuando logramos que las dos luces, distinguirlas, que no estén juntas, sino de verlas separadas. Eso depende, como dijimos, de los tres factores de el ángulo, depende de la distancia al objeto, depende del diámetro del lente. Con esa combinación y de la luz, de la longitud de onda. Con eso podemos ver si se distingue o no se distingue con la ecuación que pusimos recién. Bien. A ver. Hacemos el último del día. Nos dice el 10. Dos estrellas igualmente brillantes subtienden un ángulo de 1 segundo. Suponiendo que incide luz de 5,5 por 10 a la menos 7 metros,
¿Cuál es el diámetro mínimo de la lente de un objetivo de telescopio para poder resolver estas estrellas? Bien, es muy similar al ejercicio anterior. Nos dan el ángulo que subtienden las dos estrellas, ya nos dan ese valor, nos dan la longitud de onda y nos preguntan cuál es el diámetro mínimo de este lente para poder resolver esas dos estrellas. Bien, acá solamente hay un problemita, nos dan el segundo, tienen que pasarlo a, depende de la ecuación, pero es radianes. Esta ecuación, como ven, es distancia, tienen que reemplazar en radianes. Bien, eso prueben ustedes en las calculadoras porque es importante que lo reemplacen bien, si no les va a dar mal el resultado. Acá pueden arreglar esta regla de tres simples, si no la que ustedes quieran, para calcular cuántos grados sería un segundo. Bien, acá hice esta regla, calculen x 0,27 por 10 a la menos 3 grados, hagan la regla de tres simple con estos tres valores, y después para pasar a radianes, si no quieren usar la calculadora, creo que la calculadora pasa directamente de grados a radianes, si no, obviamente para simplificar grados, multipliquen 2 pi radianes sobre 360 grados, se me va grado con grado, hacen esta división, y directamente obtenemos el valor equivalente en radianes. Bien, una vez obtenido este ángulo, ahora sí aplicamos la fórmula del diámetro mínimo de un lente circular. Y acá, no sé si lo había puesto en la ecuación anterior, se le llama ángulo crítico a ese ángulo para el cual a partir de ahí comienzan a resolverse los objetos o bien comienzan a juntarse los objetos. ¿Bien? Ángulo crítico se llama este. Y este diámetro mínimo. Resolvemos esta ecuación y nos da 0,138 metros el diámetro mínimo. Bien, ¿qué pasa si el diámetro es 0,13 en vez de 138? ¿Qué voy a ver yo en el telescopio? Yo interpreto que nada, profe. Vamos a ver los dos objetos, que en este caso serían estrellas, pero juntos. ¿Por qué? Porque este lente que yo supuse, la pregunta sería, supuesto, es menor al diámetro mínimo para poder resolver los dos objetos. O sea, para poder distinguir los dos objetos separados. ¿Entienden? A ver, va otra pregunta. Si yo tengo un diámetro de lente 0,15, ¿cómo veo las estrellas? ¿Las veo así o las veo así? Como arriba. Exactamente, como arriba. ¿Por qué? Porque este diámetro es mayor al diámetro mínimo. Significa que voy a poder resolver, voy a poder distinguir dos objetos en el telescopio. Haciendo la salvedad con esta longitud de onda, ¿verdad? Porque ya sabemos que depende de la longitud de onda, no solo es con agrandar el diámetro, también podemos jugar con la longitud de ondas. Bien. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, ahí creo que termina, sí, termina el 10.
Mañana terminamos la guía, creo que son, a ver, 12 ejercicios, nos quedan 2 más. Y tengan preparados, si tienen alguna duda, peguen una repasadita antes de las clases, del práctico 1 o 2, así ya rendimos el miércoles que viene. Bueno, Bien, profe. bueno gente, nos vemos mañana, que anden bien. Nos vemos. Nos vemos, profe. Que Nos anden vemos, bien. profe. Luego. La próxima clase.